Hola, comenzamos ahora con la parte de estadística, la que llamamos inferencial, que trata de las condiciones y de los procedimientos que permiten extender resultados que han sido observados en un conjunto de casos a una población de referencia, a un conjunto más amplio de casos. A esta parte la dividimos en 4 submódulos, que el primero de ellos, el que empezaremos a ver inmediatamente, que es el de técnicas de muestreo, en el que trataremos sobre cómo obtener muestras, es decir, cómo seleccionar fragmentos de población para que nos permitan hacer esas inferencias, hacer esas extrapolaciones desde los casos observados hacia aquellos que no han sido observados, es decir, generalizaciones. Luego veremos algunos elementos básicos de probabilidad y en particular algunos modelos de probabilidad que van a servir para el tercer submódulo, en el que trataremos el modo en que ciertas medidas que se obtienen en diferentes muestras se distribuyen respecto de los valores poblacionales. Para finalmente ver una de las técnicas más frecuentes de utilización en inferencia, que es la que se conoce como prueba de hipótesis. Este capítulo, técnicas de muestreo, entonces, o este submódulo, técnicas de muestreo, trata sobre cómo obtener una muestra, cómo seleccionar un conjunto de casos que permita la posterior generalización a una población. En primer lugar, hace falta definir a qué nos referimos con este concepto de población o universo. Hay que decir que en este contexto, población no tiene el mismo significado que la población en sentido demográfico. O quizá convenga señalar que la población demográfica es un subconjunto de la población definida en términos estadísticos, población o universo. Es simplemente el conjunto de unidades de análisis para las que haremos extensivas nuestras conclusiones. En algunos casos es posible censarla a esa población, y allí sí el sentido demográfico y el estadístico son coincidentes. La población de un país que está delimitada geográficamente se puede relevar a través de un censo. Pero hay situaciones en las que no sea posible censarla, ya sea por cuestiones de costo, como en el caso de la población de electores o la población de ciudadanos en condiciones de votar, a los cuales cuya intención de voto, por ejemplo, se aproxima a través de un resultado muestral. Pero hay situaciones en las que la población misma no es censable por la forma en que está definida. Por ejemplo, podemos hablar de las personas, o no es censable porque no existen los dispositivos posibles, no hay posibilidades materiales reales para hacerlo. Por ejemplo, los ciudadanos en condiciones de votar de América Latina. No existe ningún registro de ello, no existe ninguna posibilidad de hacer un censo que se extienda más allá de las fronteras nacionales. Y en otros casos todavía es más amplia la población y las dificultades para censarla se vuelven imposibles de superar, que es cuando definimos poblaciones como aquellas personas diagnosticadas de diabetes a escala global. Esa no es una población de la que podamos tener ningún tipo de registro, ni que siquiera podamos pensar, aún con recursos muy amplios, en disponer de un censo. En esos casos es necesario construir el conocimiento de manera inferencial, generalizando a partir de observaciones que son fragmentarias, que son parciales. Ese conocimiento inferencial no puede ser certero, no puede ser definitivo, como lo son las descripciones que se hacen sobre poblaciones completas. Si tenemos la población completa de estudiantes de una carrera universitaria y tenemos su registro a través de los sistemas de información de la universidad, podemos conocer cuántas materias ha aprobado cada uno, a cuántas materias se ha presentado a rendir, etc. Ese conocimiento es certero en la medida en que es obtenido a partir del conjunto íntegro de quienes constituyen esa población de estudiantes de esa carrera universitaria para la cual hay registro. Por el contrario, el conocimiento que construimos de manera inferencial, es decir, a partir de una muestra que se generaliza a la población, es de carácter probabilístico. Eso quiere decir que está afectado de una componente de incertidumbre.
la manera de presentar, como mostramos aquí, la intención de voto, un 25%, por ejemplo, para un determinado candidato, pero afectado de un error de estimación, que luego veremos de qué manera se obtiene. Pero esa forma que está expresado allí, 25 más menos 5%, está queriendo decir que no hay certeza acerca del 25. Es un 25 afectado de ese margen de error. Ahora bien, para que eso pueda hacerse, para que puedan utilizarse fragmentos de población, a los que llamaremos muestras, para poder generalizar, la selección de esos casos no debe tener ninguna preferencia, ninguna característica particular que la diferencie de la población general. Esto es, si hacemos selecciones, luego veremos algunos ejemplos, pero cualquier selección que hagamos con alguna componente de intencionalidad va a ser una selección que estará sesgada. Sesgada quiere decir, en este contexto, que privilegia determinados aspectos de la población, que de algún modo sobrerepresenta determinados aspectos de la población en la muestra. Eso es lo que no debe suceder para que la muestra permita, para que sea posible a partir de la muestra hacer generalizaciones. La condición, expresada en lenguaje más preciso, para que una muestra permita esa generalización es que pueda conocerse de antemano qué probabilidad tiene cada individuo de ser seleccionado para constituir la muestra. Para eso vamos a necesitar algún elemento básico de probabilidad del que ahora haremos solamente una presentación muy breve y en el submódulo siguiente profundizaremos. La probabilidad es un número que varía entre 0 y 1 y que a los fines de nuestra aplicación, del uso que haremos de ella, podemos definir como una cuantificación, una expresión numérica del grado de incertidumbre que está asociado a un evento aleatorio. ¿Sí? Un evento aleatorio es aquel que depende del azar. ¿Sí? Suele distinguirse entre eventos que dependen del azar, entre aquel al que se denomina ontológico, aquel que está asociado intrínsecamente al proceso que estamos observando. ¿Sí? Procesos que no resulta posible conocerlos, pero no en el sentido de nuestra imposibilidad material, porque no tenemos los recursos suficientes, sino porque son intrínsecamente aleatorios. Un ejemplo de esto es el del principio de incertidumbre de la física cuántica, que establece que es imposible conocer con precisión dos magnitudes al mismo tiempo. Un aumento en la precisión de una de las magnitudes reduce o aumenta la incertidumbre acerca de la otra. Y a esta forma de azar, asociado, insisto, a algo que es propio del proceso, se le opone un azar al que llamamos epistemológico y que tiene origen en nuestra imposibilidad de conocer por anticipado el modo en que el proceso va a resultar. El ejemplo que acá tenemos puesto es el de los fenómenos meteorológicos, pero hay eventos aleatorios más simples, como el lanzamiento de una moneda, en los que, por no poder anticipar de qué lado va a salir la moneda, lo llamamos aleatorio o azaroso, pero que ese azar está ligado a nuestra imposibilidad de conocerlo. ¿Por qué decimos esto? Porque si en el lanzamiento de la moneda conociéramos de antemano todas las condiciones que hacen ese lanzamiento, es decir, desde qué altura es lanzada, con qué fuerza se le aplica para arrojarla, en qué lugar de la moneda se aplica esa fuerza, cuál es el lado de la moneda que está inicialmente, antes de ser disparada hacia arriba, si tuviéramos toda esa información, podríamos describir la trayectoria completa de la moneda y anticipar cuál es el lado del cual va a caer. De modo que nuestra consideración de aleatorio del fenómeno del lanzamiento de la moneda está vinculada al hecho de que no tenemos toda la información necesaria para anticipar el resultado. Lo mismo sucede cuando los fenómenos son más complejos. Con los fenómenos meteorológicos se anticipan de manera probabilística. Y esto es no porque intrínsecamente dependan del azar, sino porque el conjunto de factores que los determina es muy grande y no es posible
asignar, anticipar con certeza plena el resultado futuro de ese conjunto grande de componentes que va a dar lugar a una condición meteorológica, que llueva o no llueva, por ejemplo. Bueno, cuando los procesos involucran personas, la cuestión de la parte impredecible abre algunas preguntas que son interesantes de plantearse. Por cierto que no vamos a profundizar en ellas, escapan a los objetivos de nuestro capítulo, pero es interesante preguntarse si lo que consideramos impredecible en las conductas humanas proviene de algo que es intrínsecamente imposible de conocer, es decir, si se trata de un azar ontológico, si hay procesos humanos que son intrínsecamente incognoscibles, o si se trata de las dificultades que tenemos para conocer la complejidad que tiene el conjunto de conductas humanas. Entonces la pregunta es si ese conjunto de conductas humanas es infinita y no va a poder nunca anticiparse, o si la cantidad es muy grande, pero finita, limitada, y que el avance de nuestro conocimiento nos permitiría en algún momento anticipar las conductas humanas con precisión, anticiparlas de manera determinística. La pregunta es simplemente para formularla, para invitar a la reflexión, pero no para responderla. Bien, entonces decíamos que la probabilidad es un número entre 0 y 1 y que cuantifica nuestra incertidumbre sobre eventos aleatorios y que ese campo de variación que va de 0 a 1 tiene por límites dos valores que no corresponden a eventos aleatorios. El 0 quiere decir que un evento es imposible, que un evento tenga probabilidad 0 quiere decir que es imposible, con lo cual está determinado. Es decir, no hay incertidumbre acerca de él. Si al arrojar un dado, la probabilidad que el resultado sea un dado común, un dado de 6 caras, si nos preguntamos por la probabilidad de que al arrojarlo al dado salga un 7, el resultado es 0, la probabilidad es 0 y tenemos certeza acerca de ello. Ese es un evento que está determinado. Y el otro extremo del rango de variación de la probabilidad también es una determinación, porque el 1 significa que el evento es seguro, que hay certeza en que eso va a suceder. Por ejemplo, si preguntamos cuál es la probabilidad de que al arrojar un dado común de 6 caras resulte un número menor a 7. Hay certeza plena que el número que salga va a ser menor a 7. Todos los números entre medio, entre el 0 y 1, van midiendo el grado de incertidumbre, el grado de probabilidad que tiene la ocurrencia del fenómeno. ¿Sí? La asignación, la forma en que se asignan probabilidades, vamos a considerar estas dos. La asignación a priori, que es cuando tenemos una descripción de la forma en que sucede el proceso aleatorio, y podemos modelarlo. Luego veremos qué quiere decir eso, nos vamos a detener bastante en ello. Modelarlo va a ser construir un modelo que nos permita, bajo ciertas condiciones en que sucede el fenómeno aleatorio, calcular las probabilidades de ocurrencia. Cuando no es así, cuando no se conocen las características de ese proceso, entonces la asignación de probabilidades se realiza a posteriori, utilizando las frecuencias relativas, las que conocemos de la tabla de distribución de frecuencias. Cuando tenemos un evento que puede suceder según varias posibilidades, según varias categorías, las categorías de la variable que conocemos ya, las frecuencias relativas de esas categorías constituyen una aproximación a la probabilidad. ¿Por qué una aproximación? Porque en rigor, para alcanzar el valor de la probabilidad, deberíamos repetir ese proceso, repetir ese experimento una gran cantidad de veces. ¿Sí? Bien, acá tenemos algunos ejemplos. En primer lugar, de una asignación a priori de probabilidades. El dado tiene 6 caras, intuitivamente solemos indicar que la probabilidad de cada resultado posible, del 1, del 2, del 3, es 1 en 6. ¿Qué probabilidad tiene el dado de salir 3? Bueno, 1 en 6. ¿Por qué hacemos eso?
Bueno, en primer lugar, porque el conjunto completo de resultados posibles son los números que van del 1 al 6. La suma de todas las probabilidades es 1. ¿Por qué? Porque alguno de ellos tiene que salir. Entonces, la suma de todas ellas es la certeza. Ahora, acá viene la modelización. Acá hay un supuesto, que es que el dado esté equilibrado. Si el dado está equilibrado, entonces todas las caras tienen la misma probabilidad de salir. Si entre todas ellas tienen que sumar 1, cada una tiene un sexto. El mismo razonamiento es el que nos lleva a que la moneda tiene probabilidad 1/2 de salir cara. ¿Por qué? Porque los resultados posibles son 2, la probabilidad de cara más la probabilidad de cruz tiene que dar 1, y si la moneda está equilibrada, la probabilidad de cara es igual a la de cruz. Entonces, para que dos números sumen 1 y sean iguales, tiene que ser 1/2 cada uno. Eso es usar un modelo, introducir un supuesto a partir de la descripción de cómo sucede el fenómeno aleatorio. Este modelo en particular, el que usamos para el dado y que también serviría para la moneda y para cualquier objeto en el que el conjunto de posibilidades tengan todas la misma probabilidad, se llama modelo uniforme para variable discreta, ¿sí? Y la descripción de ese modelo es que si el proceso aleatorio tiene un conjunto determinado de resultados posibles, llamémosle K a los resultados posibles, 2 en el caso de la moneda, 6 en el caso del dado, etc., y son mutuamente excluyentes, es decir, si sale uno o no sale otro, la moneda o sale cara o sale cruz, el dado o sale 3 o sale 4 o sale 5, no puede salir más de uno, es decir, que sean mutuamente excluyentes, y todos son igualmente probables, la probabilidad de cualquiera de ellos se calcula haciendo 1 dividido la cantidad de posibilidades que haya. Si es una moneda, 1/2 para cada lado. Si es un dado, 1/6 para cada valor del dado. Si es un objeto como un objeto de 20 caras, que sean todas iguales en su geometría y el objeto es homogéneo, etcétera, que nos permite asegurar que todas las caras tienen igual probabilidad de salir, y son 20 en total, entonces la probabilidad de cada cara será 1 en 20. Simplemente 1 dividido la cantidad total de observaciones. Ahora, cuando no tenemos posibilidad de usar un modelo, entonces observamos el fenómeno y calculamos probabilidades a partir de las frecuencias relativas. Acá tenemos un ejemplo en el que estudiantes o egresadas de psicología y de ciencia política están distribuidos 50 y 20. La probabilidad de seleccionar a una persona que sea egresada de psicología es 50 dividido 70. Es su frecuencia relativa. La probabilidad de ciencia política es 20 sobre 70, que es la frecuencia relativa. Acá lo que tenemos, se puede ver acá, el conjunto de resultados posibles al hacer ese experimento de mezclar los nombres y sacar de a uno los papelitos con los nombres. El conjunto de resultados posibles se compone de psicología o ciencia política. Solamente estoy observando ese aspecto de las personas, de qué carrera egresaron. Entonces la probabilidad completa es 1. Tiene que ser 1. Entonces, la distribución de esos es la probabilidad 50-70 más 20-70. Simplemente las frecuencias relativas. Ahora bien, le decía recién que esas frecuencias relativas constituyen una aproximación a la probabilidad. Estrictamente hablando, la probabilidad del evento, la frecuencia relativa converge a la probabilidad a medida que aumenta la cantidad de repeticiones. ¿Sí? Entonces, la probabilidad de encontrar, si quisiéramos encontrar la probabilidad que la moneda salga cara de manera a posteriori, ¿cuándo podría suceder eso? Por ejemplo, cuando tenemos dudas de que la moneda esté cargada, de que la moneda tienda a salir más a menudo de un lado que del otro. Y en lugar de tener probabilidad 0,50 de cada lado, podría quizá tener 0,40 y 0,60, si tiende más a salir de un lado que de otro. Entonces allí el modelo no estaría funcionando. El modelo que asume probabilidades iguales para los dos resultados. En ese caso deberíamos obtenerla de manera frecuencial a la probabilidad o de manera a posteriori. Entonces hay que lanzar la moneda. Pero no alcanza con lanzar la moneda 3 veces para concluir cuál es la probabilidad. Si lanzo la moneda 3 veces y sale 2 veces cara y una vez cruz, no está bien
concluir que la probabilidad de cara es 2/3, aunque esa sea la frecuencia relativa. Es necesario repetir ese experimento una cantidad importante de veces para alcanzar la probabilidad. En realidad, es un proceso en el que la frecuencia relativa se va aproximando a la probabilidad. ¿Sí? Lo expresamos matemáticamente de esa manera, diciendo que la probabilidad del evento, la probabilidad de una de las categorías, por ejemplo la probabilidad de cara en este caso, es el límite para n que tiende a infinito de la frecuencia relativa de esa categoría. N que tiende a infinito, acá está expresando a los fines prácticos que para calcular una probabilidad a posteriori es necesario repetir el experimento una cantidad importante de veces. Bien, dicho esto someramente sobre la idea de probabilidad, sobre la cual volveremos en el próximo submódulo, vayamos a lo que nos interesa aquí, que es el proceso de muestreo. Muestrear es obtener un fragmento de población que cumpla con algunas características que permitan la inferencia, que es lo que tenemos como objetivo último de esta parte. Una primera distinción entre las formas en que uno puede seleccionar esas observaciones, esos casos, es distinguiendo las muestras que son probabilísticas de las muestras no probabilísticas. La distinción es que cuando una muestra es probabilística, no tiene, esto que decíamos al comienzo, estas preferencias por algunas características de la población. No sobrerepresenta características dentro de la muestra que no están en la población. Ahora profundizaremos sobre eso. Pero dicho brevemente, no tiene sesgo una muestra de ese tipo. Y la característica particular de la forma de obtenerla la muestra es que uno puede conocer de antemano qué probabilidad tiene cada caso de ser seleccionado. En algunos lugares puede ser que hayan oído que los muestreos de buena calidad, los muestreos probabilísticos, son aquellos en los que la probabilidad de todos los individuos es la misma. Todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados. Eso es un caso particular de los muestreos probabilísticos. Para que la muestra sea probabilística, es suficiente con que podamos conocer de antemano qué probabilidad tiene cada uno de ser seleccionado, y no necesariamente que esa probabilidad sea la misma. Por el contrario, la muestra no probabilística no permite generalizar los resultados de la población y su particularidad es que está sesgada. De algún modo sobrerepresenta características y subrepresenta otras, y ahora veremos en los ejemplos de qué manera se puede suceder esto. Vamos a un ejemplo en el que tengamos el objetivo de analizar la intención de voto de estudiantes de una universidad. ¿Sí? El universo está compuesto por el conjunto de todos los estudiantes de la universidad, pero no tenemos posibilidad de censarlos. ¿Sí? No tenemos posibilidad de hacer un relevamiento que alcance a todos los estudiantes y las estudiantes de la universidad, por lo cual tenemos que hacerlo por muestreo. Bien, empecemos probando o ilustrando cuáles serían las opciones de muestras que no permitirían la generalización. ¿Sí? Por ejemplo, podríamos seleccionar estudiantes de una sola facultad, ya sea porque la tenemos a mano, porque nos resulta más accesible o lo que fuere. Es un problema, claramente, porque si nuestro universo es el de toda la universidad, bien puede suceder que en esa facultad haya una sobrerepresentación de estudiantes que tienen inclinaciones políticas determinadas. Una segunda opción dentro de las no probabilísticas sería dirigirme a estudiantes que sean lo más cercanos, los más accesibles que pueda tener. ¿Sí? A quienes conozco, a quienes tengo cerca. Otra vez, allí estaría sobrerepresentada las opiniones que serían probablemente cercanas a mí. ¿Sí? Las personas que nos rodean tienden a tener mayoritariamente, no todos, claro, pero mayoritariamente opiniones similares, opiniones políticas similares a las nuestras. Entonces, otra vez tendríamos una sobrerepresentación de algunas posiciones políticas. También podría estar la posibilidad, a la que a menudo se apela, de invitar a participar de este relevamiento y que tomemos como válidos aquellos casos que acepten voluntariamente participar. Eso es un problema, porque puede suceder que algunas
posiciones políticas tengan mayor interés de participar de relevamientos que otras, de relevamientos en general que otras. Ni qué hablar si puede sospecharse cuál sería el perfil del encuestador. Podría pasar que algunas orientaciones políticas se negaran a participar de una encuesta que realiza determinada organización, determinada empresa o organismo que hace encuestas, y otras orientaciones políticas tendrían especial interés en hacerlo, en participar, con lo cual la muestra tendría claramente sesgos si aceptamos la participación voluntaria. Estos son ejemplos de muestras que no son probabilísticas. Que no sean probabilísticas significa que lo que obtengamos de ellas no va a poder ser generalizado a la población. Bien, vayamos ahora a muestreos que sí lo permitan, que sí permitan esta generalización. El más inmediato de todos es el que se llama muestreo aleatorio simple, y que en este caso sí hay igual probabilidad para todos los individuos tienen la misma probabilidad de ser seleccionados, y esto se logra, bueno, por el recurso de tomar los listados completos de estudiantes de toda la universidad, asignarles un número aleatorio a cada uno de ellos y sortear para quedarse con la cantidad de casos que nos interese, el número de observaciones que sean necesarias según los cálculos que hayamos hecho, cosa que vamos a tratar más adelante. El tamaño de la muestra no es algo que estemos tratando acá estamos tratando la manera de obtenerla a la muestra. Entonces, seleccionar, asignarles un número aleatorio a cada uno de ellos para hacer una selección que no incluya ninguna intencionalidad. Eso se llama muestreo aleatorio simple, asigna iguales probabilidades a todos los casos, a todos los individuos, y digamos, tiene algunas ventajas, sobre todo en universos que están acotados geográficamente. Si yo puedo acceder a estos estudiantes, podría usar este tipo de muestreo. Un tipo de muestreo un poco más refinado es el que se llama muestreo estratificado, que lo que hace es tomar subconjuntos de la población. Entonces, puede tomarse como subconjuntos de la población de estudiantes universitarios a las facultades. ¿Sí? Cada facultad constituye un estrato. Entonces se toma una muestra aleatoria, igual que el procedimiento anterior, a partir de los listados de estudiantes de cada una de las facultades. Cada facultad constituye un estrato. ¿Sí? Para ilustrar otras técnicas, veamos este procedimiento que es una combinación en el que se pueden tomar las asignaturas que se dictan en la facultad, las asignaturas, ahora no los estudiantes, sino las asignaturas. Esta etapa corresponde a un tipo de muestreo que se llama conglomerado, muestreo por conglomerado, acá. Significa tomar, en lugar de la unidad a la que nos dirigimos, por ejemplo, acá los estudiantes como individuo, tomar unidades mayores que los contienen. ¿Bien? En este caso, en el ejemplo, se ha seleccionado que esa unidad mayor que va a contener a estudiantes sea la asignatura que estudiantes cursan. Entonces se toman un listado de las asignaturas, se las enumera y se selecciona aleatoriamente, siempre con procesos aleatorios, 2 de cada facultad. Luego, en cada uno de esos cursos donde se dicta la asignatura, se seleccionan estudiantes. Una manera de seleccionarlos podría ser tomando un estudiante de cada 5 que entran, o de cada 10 que entran, o como sea. Esa última parte se denomina muestreo sistemático, uno cada una cierta cantidad. Es especialmente útil cuando se tienen poblaciones que están ordenadas, por ejemplo, estudiantes ingresando a un aula o estudiantes instalados ya sentados en los bancos del aula. Este tipo de muestreo por conglomerado tiene la gran ventaja de no exigir el listado de estudiantes. Solamente solicito acá el listado de asignaturas. En el caso de poblaciones que no están tan definidas como las de estudiantes universitarios, puede ser un recurso que resuelva el problema. Sucede esto habitualmente cuando la encuesta que nosotros venimos usando en el curso, la EPH, la encuesta permanente de hogares, tiene un sistema de muestreo en el que incluye una componente de conglomerado. ¿Cuál es el conglomerado?
toman, a partir del aglomerado urbano, se toman recortes geográficos, ¿sí? Radios censales, que funcionan como conglomerados. Entonces, lo que se selecciona aleatoriamente, en primer lugar, es el conglomerado. Sí, o sea, el radio censal. El radio censal, y luego dentro del radio censal se seleccionan las viviendas. ¿Sí? Porque claramente no hay listados de viviendas, no hay listados de personas en las ciudades. Entonces debe hacerse de esa manera a partir de la cartografía que provee el censo y las posteriores actualizaciones de esos mapas. Bueno, con las muestras probabilísticas aún puede haber sesgo. ¿Sí? El sesgo de no respuesta. Hay procedimientos para corregirlo, ese sesgo. Está quedando en el aula un documento metodológico sobre correcciones que hubo que hacer en la EPH de 2020, cuando las restricciones a la movilidad impidieron visitar de manera domiciliaria a los hogares. ¿Cómo se compensó esto? A través de, cómo se hicieron de manera telefónica las encuestas y cómo se corrigió el sesgo por no respuesta. El sesgo por no respuesta proviene de varias formas. Personas que no se pueden contactar porque la vivienda está desocupada o porque el estudiante faltó a clase los días en que estuvimos haciendo el relevamiento o por las razones que sea, o que las personas se niegan a responder. Bueno, aquí están los dos ejemplos. Que se niega a responder es el más grave de los sesgos porque puede no estar distribuido aleatoriamente. Es decir, las personas que se nieguen a responder pueden tener características particulares y si las perdemos de la muestra, corremos el riesgo de introducir un sesgo en esa muestra. Bien, entonces acordamos en que una muestra es probabilística cuando los integrantes han sido elegidos aleatoriamente y cuando permite, y en consecuencia, permite que se generalicen los resultados a todo el universo del cual esa muestra proviene. ¿Sí? Los procedimientos que tenemos, que hemos mencionado acá a través del ejemplo, son el aleatorio simple, el sistemático, uno cada tanto, estratificado, que subdivide a la población en categorías, por conglomerado, que en lugar de seleccionar individuos o unidades de observación directas, lo que selecciona son unidades mayores, que se llaman unidades primarias de muestreo, toma esas unidades primarias que contienen en su interior a las unidades de observación. O bien, combinación de esas técnicas. ¿Sí? Acá las tenemos descritas. Y algunos de los inconvenientes. El muestreo aleatorio simple necesita un marco muestral, o sea, el listado de todas las unidades de observación que están en la población para poder de allí seguir hacer una selección. Eso a veces es un problema insalvable. En los muestreos para estudiar, para anticipar la intención de voto, no se pueden utilizar marcos muestrales, no hay marcos muestrales. Los padrones electorales, uno podría pensar que son marcos muestrales adecuados, sin embargo, si uno hace una muestra aleatoria a partir del padrón electoral, supongamos una muestra como las que suelen usarse de 400 casos, 500 casos, una muestra así implicaría 500 nombres, 500 personas con sus respectivos domicilios, a las cuales habría que ir a visitar individualmente. A cada domicilio debería ir el encuestador, con el riesgo de no encontrarla en el domicilio y tener que ir más de una vez. Sería, desde el punto de vista logístico, inmanejable, a un costo gigantesco. La muestra sistemática es adecuada para hacerla presencial, pero también se puede hacer sobre un listado. Implica tomar un caso cada una cierta cantidad K. Esto se usa a menudo en los sondeos de boca de urna, cuando las personas salen del lugar de votación y a medida que van saliendo del lugar de votación se van tomando una persona cada una cierta cantidad. El muestreo estratificado es el que divide en subconjuntos a la población, subconjuntos que sean mutuamente excluyentes, es decir, los individuos solamente pueden asignarse a uno de esos subconjuntos, y
Puede tomarse, hay diferentes maneras de distribuir la muestra en los estratos. Es posible hacerlo de manera uniforme, tomando una parte de la muestra. Si son 4 estratos, un cuarto de la muestra en cada estrato. Si son 5 estratos, un quinto de la muestra en cada estrato. O bien, si se tiene información sobre el tamaño que tiene cada estrato, se puede distribuir la muestra de manera proporcional con los estratos, es decir, tomar más casos de los estratos más grandes. El muestreo por conglomerado, entonces, exige que en primer lugar se definan estas unidades primarias de muestreo que contienen en su interior a las unidades de observación. En el caso que habíamos mencionado recién, los cursos tienen en su interior a los estudiantes. O sea, la unidad primaria es el curso, las unidades de observación son los estudiantes. Se puede hacer un muestreo por conglomerado, se puede alcanzar una muestra de docentes de escuelas primarias con esta técnica de muestreo por conglomerado, tomando como unidad primaria de muestreo a las escuelas. Entonces, a partir del listado de escuelas, seleccionamos aleatoriamente algunas de ellas y luego, cuando vamos a la escuela, podemos o relevar a todos los y las docentes que hay en la escuela, o bien dentro de la escuela nuevamente hacer una selección aleatoria. Radios censales también es una unidad primaria de muestreo posible, al interior de la cual se encuentran los hogares que serían nuestras unidades de observación. En la primera etapa, entonces, se hace la selección aleatoria de las unidades primarias y luego se toman o bien todas las unidades que están en la unidad, al interior de la unidad primaria, como en el caso de el ejemplo de recién, de tomar todas las maestras y maestros de las escuelas, o bien muestrear nuevamente dentro de la unidad primaria. Esto es lo que distingue el muestreo por conglomerado en una sola etapa o en 2 o más etapas. Dentro de las muestras no probabilísticas hay varias formas en que puede darse de que puede construirse la muestra, pero insistimos en que la muestra no probabilística no permite generalizaciones. La primera que está acá indicada es una de las más peligrosas, diríamos, porque se está utilizando muy a menudo a partir de los formularios electrónicos que se envían. Se envía un volumen muy grande de formularios electrónicos y las respuestas que se reciben suelen ser numerosas, pero un fragmento de todas las enviadas. Aún así, suele ser una cantidad importante. Y a veces está la falsa creencia de que por ser una cantidad grande de respuestas, entonces es una muestra de buena calidad. Esas muestras tienen sesgo, porque no conocemos cuáles son las características de las personas que respondieron y que las llevaron a responder. ¿Qué hizo que las otras personas no respondieran? Son personas que tienen más interés en el tema, que tienen más tiempo para dedicar a las encuestas, que tienen más confianza en las encuestas. Eso las hace de algún modo diferentes a aquellas que no respondieron. Y en consecuencia tendremos en la muestra un sesgo sobre el que no tenemos control. Ese muestreo se llama autoelegido porque es la misma persona la que decide si participa o no participa de la muestra. Por disponibilidad se llama aquel tipo de muestreo en el que tomamos las personas que tenemos más a nuestro alcance, las personas o las instituciones. Esto es bastante común con las escuelas. En las escuelas a veces es difícil llegar para entrevistar docentes o estudiantes. Entonces, si disponemos de algún vínculo con algunas escuelas, con los equipos de gestión de algunas escuelas, puede hacérsenos más fácil ingresar a esas escuelas para hacer nuestras entrevistas que en otras escuelas. Entonces allí estamos utilizando un criterio de disponibilidad. Esas escuelas, por habernos resultado más disponibles, ¿puedo considerarlas iguales a las escuelas a las que no puedo alcanzar? Nuevamente acá tenemos un muestreo que no es probabilístico. Hay un tipo de muestreo también que por confusión suele creerse que es aleatorio. Es el que se llama accidental. Acá está escrito a cualquiera, entre comillas. A cualquiera quiere decir a cualquiera que tenemos cerca. Si en una aglomeración de personas, en una manifestación o en una presentación artística, a las personas que tenemos a nuestro alcance les preguntamos algo, bueno, eso será una mezcla de autoelegido y disponibilidad. Es decir,
le preguntaremos a la gente que tenemos más a mano, porque la tenemos disponible, pero también las personas contestarán o no contestarán según quieran o no quieran hacerlo. De modo que ahí hay una combinación de dos técnicas, ninguna de las cuales es probabilística. Se llama muestreo accidental y está muy lejos de ser aleatorio. Lo destaco porque esta idea de que se lo dice a cualquiera está cerca a un sentido común de la palabra aleatorio, que parece que quisiera decir de cualquier manera, lo cual no es así para nada, como hemos visto. Un proceso aleatorio es un proceso que cuida que realmente sea el azar el que decide y no los participantes de esto, ni el investigador, ni las personas que participan, ni otros elementos que pueden jugar tomando decisiones para decidir, para ver quién participa y no. También hay un tipo de muestreo no probabilístico que tiene cierto uso, que es el que se conoce como bola de nieve, en el que para determinadas características de las personas, a partir de algunos que conozcamos, que cuenten con esas características, les pedimos que nos indiquen de otras personas con idénticas características. Esto es bastante utilizado para muestrear en poblaciones que tienen poca visibilidad. Poblaciones, por ejemplo, de personas que tienen algunos consumos problemáticos, o poblaciones que en general son de poca magnitud dentro de la población general, o sea, cuantitativamente de poco peso, y que además no son demasiado visibles en la población. Entonces, a través de las relaciones, de lo que las personas nos pueden ir reportando de sus propios conocidos, podemos ir ampliando el tamaño de la muestra. Ese muestreo es útil, pero nuevamente forma parte de los muestreos no probabilísticos, porque nuestra muestra se conformará en función de las relaciones que las personas tengan y las que nos puedan ir refiriendo. Aquellos individuos que tengan menos vinculaciones, aquellos que vivan en situaciones más aisladas, con menos vínculos, van a ser mucho menos probables de formar parte de nuestra muestra. Bien, estos entonces son los tipos de muestreo. En la práctica, para lo que veamos más adelante, vamos a partir del supuesto de que el muestreo que estamos utilizando es de tipo probabilístico. Es decir, es el tipo de muestra que admite las generalizaciones a toda la población.